Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de los consultorios jurídicos, esperando que se encuentren bien. En este módulo que vamos a analizar, que vamos a comentar, vamos a recordar algunos aspectos relevantes de la teoría del caso únicamente como recordatorio, y lo vamos a relacionar con la estrategia del litigante en los interrogatorios o durante los interrogatorios. Para eso vamos a analizar, vamos a recordar qué es la teoría del caso, cuáles son sus características, sencilla, clara, breve, coherente, y vamos a analizar también cuáles son los objetivos del interrogatorio propiamente cuando es ofrecido por nosotros, y comentando brevemente el significado de la acreditación del declarante, el objetivo de probar nuestras proposiciones fácticas, el objetivo de reforzar la fuerza de nuestra prueba material, y de obtener información relevante para el análisis de otras pruebas. Eh, vamos a, y de ahí, vamos a analizar eh, las formas de preguntar. En función de ese marco teórico, vamos a analizar las formas de preguntar, las preguntas abiertas y cerradas, las preguntas sugestivas, las excepciones a la prohibición de preguntas sugestivas en el examen directo, y las preguntas que buscan la negativa, la declaración hostil y algunas buenas prácticas para el examen directo. Bien, vamos a iniciar con el tema de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Eh, ¿Qué prueba necesito para probar cuáles proposiciones fácticas que satisfagan qué elementos de cuál teoría legal? Eh, Esa es la teoría del caso. ¿Qué prueba necesito para probar cuáles proposiciones fácticas que satisfagan qué elementos de cuál teoría legal? Eh, para estar preparado para la litigación es necesario agrupar las diversas afirmaciones que realizaremos, nuestras proposiciones fácticas, en torno a una idea central que nos permita ordenarlas haciéndolas coherentes. Um, una teoría del caso debe ser capaz de ofrecer una explicación. Nuestra teoría del caso es justamente la hipótesis nuestra hipótesis sobre la explicación que ofrecemos acerca de lo que realmente ocurrió en una determinada, con respecto a una determinada controversia, y que será validada o refutada durante la audiencia de juicio a través de la información entregada por los medios de prueba. Como ya señalamos, un mismo hecho puede leerse significando cosas distintas dependiendo desde dónde se le mire. La teoría del caso como explicación es la propuesta de cómo debemos leer los hechos desde nuestro punto de vista. Es la propuesta que le hacemos al juez de ver la prueba desde un punto de vista determinado. ¿Cuáles son las características de una buena teoría del caso? Una teoría del caso debe ser sencilla, clara y breve. En ese sentido, no hay que olvidar que el juicio es un ejercicio de comunicación y acumulación de información que puede resultar muy complejo y a veces hasta confuso. Una teoría sencilla, clara y breve es fácil de recordar y se transforma en una herramienta útil para que el juez pueda ir ordenando la información en torno a ella. Sin embargo, lograr esta sencillez, claridad y brevedad no es tan fácil como parece. Requiere conocer todos los hechos de nuestro caso en detalle y a la vez la capacidad para alejarse de ellos unos pasos
para ver la imagen general y ir y volver desde el detalle microscópico a la visión de conjunto general una y otra vez sin que ello implique confusión. Esta maestría, esta expertise, en realidad solamente se logra con la experiencia mientras uno va acumulando años de litigación. La teoría del caso debe ser una teoría coherente. Cada una de las afirmaciones, proposiciones fácticas que hagamos en el juicio debe ser consistente con la idea central que explica lo que realmente ocurrió. La coherencia de la teoría del caso es probablemente su característica más importante. Una teoría del caso es coherente cuando logra explicar cómodamente y de manera suficiente todos los hechos y toda la prueba más relevante del juicio. Una teoría del caso debe ser única. Si queremos que nuestra teoría del caso sea creíble, debe ser una sola teoría. Las teorías múltiples, especialmente si son contradictorias entre sí, nos hacen perder grandes posibilidades de ser creídos y les resta fortaleza, les resta credibilidad a nuestra propuesta, a nuestra hipótesis. Una teoría del caso, por supuesto, debe ser creíble. Es fundamental que la teoría del caso sea verosímil, es decir, al narrar una historia no podemos ser creativos, tenemos que ser realistas. La hipótesis que planteamos debe ser posible en la realidad, no debe contradecir la lógica, la experiencia, la ciencia y el correcto entendimiento humano. Finalmente, hay un aspecto que a veces se pasa inadvertido y que es fundamental, que se refiere a la preparación de la teoría del caso. La teoría del caso es el resultado de un proceso de investigación en donde nosotros como investigadores podemos ir variando nuestra posición dependiendo de la información que vamos recopilando. Dependiendo de las entrevistas que vayamos teniendo con los testigos, dependiendo del análisis de la prueba documental, dependiendo de la misma evolución de la información que nos suministre nuestro representado, nuestro cliente, nuestro usuario, nuestra teoría del caso puede ir variando. ¿Por qué decimos todo esto? Porque hay un momento oportuno para presentar formalmente una demanda. Si esa demanda no se presenta en un momento donde la teoría del caso, nuestra teoría del caso, haya madurado, reuniendo las características que ya hemos mencionado, es muy probable que disminuyamos sustancialmente nuestra posibilidad de ganar esa causa. Esto es algo que de igual manera se va desarrollando con la práctica, es un asunto que tiene que ver mucho con nuestra experiencia, con la experiencia que tengamos del manejo de la prueba y depende mucho del criterio que hayamos nosotros desarrollado a nivel profesional. Hay un momento idóneo para presentar nuestra demanda, que es cuando nuestra teoría del caso ha madurado, no antes.